Dios les bendiga en esta nueva materia que vamos a empezar del IET, Instituto Bíblico, en el cual la Iglesia Cristiana Evangélica Manto de Elías está compartiendo y dando desde hace ya más de 6 años. Una vez más, por este medio, sabemos que hasta que Dios disponga lo contrario, nos estamos cuidando en este 2020 donde nos tocó atravesar por esta pandemia, pero como venimos declarando y Dios viene decretando sobre nuestras vidas, Dios está haciendo la diferencia en nuestro país, en la Argentina, porque así se le plació. Así que espero y anhelo que esta materia la puedan hacer en orden, correlativa, entender que es una responsabilidad que cada uno adquirió, el poder inscribirse, es un privilegio que no todos pueden hacer, formar parte del Instituto Bíblico, ¿sí? Normalmente y tradicionalmente solo lo hacían aquellos líderes o que tenían un llamamiento especial. Hoy la Iglesia del Señor lo ha abierto a todos los miembros que realmente quieran aprender y conocer de la palabra. Por eso, como siempre, anhelamos que pueda haber responsabilidad en la entrega de los trabajos, de los exámenes, responsabilidad en ver los videos y como les compartí en los grupos, y lo digo a través de este medio, aquellos que quieran el libro en PDF, pídanmelo en forma personal. Yo lo puse en el grupo del seminario, pero bueno, ahí tienen el libro y el manual de Word de ejercicios para completar ahí mismo y enviarlo. Ya he corregido algunos que han mandado lección 1, 2 y 3 ya resueltos los ejercicios. Aquí vamos con el video número 1 de estas 9 lecciones. Haremos la primera parte, video 1, 2 y 3, que serían correspondientes a la lección 1, 2 y 3, y haremos el primer examen parcial, y así como siempre cada una de las semanas y de las lecciones. Les pido sean responsables en fecha, porque tenemos que entregar todo al instituto. Dicho todo esto, estamos por empezar el libro Epístolas Generales. Bien, les vuelvo a indicar a los seminaristas que una vez que esto de la cuarentena pase, el instituto podrá enviarnos a través de encomienda los libros, y todos aquellos que han asistido a través de online de nuestra plataforma tendrán su libro para poder guardarlo y adjuntarlo con todo el material de todos los años anteriores. Así como vimos epístolas pastorales, que estaba compuesto por 3 libros, ¿sí? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Ahora vamos a ver el libro de epístolas generales, que abarca 7 libros del Nuevo Testamento. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. En esta primera etapa veremos la lección 1, ya que el libro de Santiago lo vamos a dividir, así lo dividió el escritor de este libro, de esta materia, en 3 partes: auténtica religión, auténtica fe y auténtica sabiduría. Así está dividido, así se ha dividido para el estudio el libro de Santiago. Entonces, como lección 1 vamos a ver la auténtica religión. Tema 1 del libro, el autor. El autor, ¿quién escribió el libro de Santiago? Bueno, como la palabra lo dice, pero no en todos los casos ha sucedido, Santiago. Ahora, ¿qué Santiago escribió el libro de Santiago? Bueno, en la Biblia encontramos 3 Santiagos. Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿sí?, y hermano de Juan, el apóstol. Santiago, el hijo de Alfeo, uno de los 12 discípulos, y Santiago, el hermano de Jesús. Por todas las referencias y expresiones y libros encontrados y comprobaciones bíblicas, el escritor de este libro de Santiago es el hermano de Jesús, ¿sí? Hace referencia a las 12 tribus, por ende también corrobora que viene de descendencia judía, ¿sí? Por las enseñanzas relacionadas con Jesús, marca su corazón cristiano. Él se convirtió después de la resurrección de Cristo, ¿sí? No por ser hermano de Jesús
es que tenía las cosas claras y estaba en el camino. Luego de que Cristo resucitara, él se convierte, ¿sí? Y entiende realmente quién era su hermano y a qué había venido. Santiago fue pastor, sí, fue obispo en Jerusalén, fue pastor en Jerusalén, fue una columna de la iglesia y su vida fue, como todos los tremendos siervos de Dios, apóstoles de aquella época, líderes y pastores de esa primera etapa, terminó martirizado en el año 62 después de Cristo por los judíos, ¿sí? Y tenemos que entender que este es el Santiago que escribió el libro, el hermano de Jesús. Santiago es un nombre en castellano, en sí el original viene del latín Sanctus Jacobus, que significa San Jacobo. Por eso en algunas traducciones se lo nombra como Jacobo y realmente es Santiago y se hace referencia al hermano de Jesús. El tema 2 habla de quiénes fueron los destinatarios de este libro, a quienes fue dedicado el libro de Santiago y más o menos cómo está bosquejado, cómo está dividido el libro. Fue destinado, más que dedicado, a las 12 tribus de Israel, como dice Santiago, así comienza, que está escrito a las 12 tribus que están en la dispersión. Hoy, en nuestros días, está hablando de que Dios quiere que todo su pueblo que está disperso pueda entender y pueda recibir su palabra. Escribe a los creyentes judíos que se habían convertido a Cristo, ¿sí? Que estaban dispersos. No se olviden que estamos hablando de épocas en donde había persecución. Escribe en sí a los judíos en general. ¿Cuál era el motivo de Santiago escribir esta carta de Santiago? Corregir las malas costumbres. Había malas costumbres dentro del pueblo, dentro del mover cristiano, así sean judíos convertidos a Cristo, que él quiso enderezar y encaminar por mandato divino. En un momento de la historia, a través de Lutero, que llegó a decir que la carta era hojarasca, como dándole poca importancia, se discutió porque decían que tenía una contrariedad con las cartas que escribía Pablo. Lutero por eso vuelve a recalcar en sus comentarios escritos que para él el libro de Santiago era como hojarasca, porque Pablo habla de la fe, el justo por la fe vivirá, y Santiago hace mucho énfasis en que la fe sin obras es muerta. Entonces decían que eran dos libros que se contrariaban. Si uno lo lee tranquila y correctamente, no hay contradicción, al contrario, hay un complemento. Pablo habla de la fe como fuente en Cristo, ¿sí? Que el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo. Pero Santiago completa este pensamiento diciendo que esa fe en Cristo, sin los frutos, sin que se vea una fe vivida, una fe práctica, no sirve. Por eso hay que entender que no solo creer, sino vivir lo que se cree. Cuando uno lo entiende de esta manera, se da cuenta que el libro de Santiago y las cartas del apóstol Pablo no son contrarias, sino que se complementan. La fecha en que fue escrita esta carta se calcula antes del 50, más o menos, después de Cristo, en Jerusalén, donde él era pastor, donde Santiago llevaba adelante una congregación y era obispo allí en Jerusalén. Continuando, como te decía, el tema 3 habla de la fe probada. Esto abarca el capítulo 1, del versículo 1 al 18. Tú puedes ahí escudriñar junto con la palabra y ir viendo. Es importante que te leas, ¿sí? El libro, la carta de Santiago, es una hojita y media, para después poder entender. Es mucho más fácil leer primero la palabra, de última pones pausa y después la explicación. Leyendo capítulo 1 de Santiago, del 1 al 18, podrás entender la explicación que te daré a continuación. Todo siervo del Señor, dice Santiago, debe tener gozo en medio de la prueba. No es que debo tener pruebas para tener gozo, ¿sí? Eso sería masoquismo.
no es que tengo que tener pruebas porque así voy a ejercitar el gozo, sino que tengo que entender que en medio de las aflicciones, ¿sí?, necesito llenarme del Espíritu Santo, que es el que trae fuerzas para vencer y poder en medio de la tribulación poder estar en paz y en gozo. El esfuerzo humano para gozarme en medio de las pruebas de nada sirve, hermano, porque eso es cansador. La única manera de pasar las pruebas con gozo es con nuestras vidas llenas del Espíritu Santo. También Santiago habla de pedir con fe, de pedir sabiamente, ¿sí? No es solo no es solo conocer la palabra, no es solo conocer lo que Dios quiere o lo que Dios tiene, o que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro socorro, sino en el medio de las circunstancias poder aplicarlo y poder vivirlo, ¿no? Tenemos que entender que hay que pedir con fe, porque si hay duda, no puede llegar la respuesta. La duda frena la bendición de Dios desde el cielo. Y Santiago habla, cuando habla de la tentación, ¿sí?, dice, por acá, pida con fe, no dudando, no pues piense que el tal recibirá cosa alguna, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí constantemente habla de pasar la prueba y vencer con sabiduría, con gozo, entender que somos tentados, pero nosotros decidimos caer o no. Dios permite, ¿sí? Dios permite que pasemos por pruebas donde seremos tentados a tomar decisiones. Y uno es el que decidirá caer o no. Como te estaba diciendo, el libro de Santiago es un libro práctico para todo creyente. Es un libro que nos enseña cómo Dios quiere que nos movamos como hijos de Dios. No solo hablar de que creemos en Él, sino que andemos, ¿sí?, nos movamos conforme a lo que decimos creer. Santiago nos enseña que si uno dice ser un hijo de Dios, alguien que profesa la fe cristiana, alguien que cree en el Señor Jesucristo, pero no controla su lengua, no sabe manejar lo que dice, no sabe callar cuando tiene que callar y hablar cuando tiene que hablar, se engaña a uno mismo, ¿sí? No tengo una verdadera vida de fe si no sé dominarme y no sé mantenerme en lo que Dios habla en cuanto al caminar. La fe cristiana lleva, ¿sí?, adoración, moralidad y ética. Es importante entender que en todo cristiano verdadero, en todo cristiano que anhela agradarle a Dios, debe tener una vida correctamente ética, ¿sí? Debe haber ética en su vida. Otro día hablaremos, si necesitas más profundidad, sobre la palabra ética, pero tienes que entender que un verdadero cristiano que está parado en fe tiene que manejarse éticamente, moralmente y en una adoración realmente de corazón delante de la presencia de Dios. También podemos ver, y para terminar lección número 1, que Santiago 1 del 23 al 24 habla de la Biblia como un espejo, en el cual tenemos que reflejarnos y a la vez nosotros, ¿sí?, reflejar a través de nuestras vidas la palabra de Dios. Dios te bendiga, te espero en la lección número 2 de Epístolas Pastorales. Que tengas un hermoso tiempo en su preciosa presencia.